Hoy, tenemos el honor de sumergirnos en el inspirador discurso de graduación pronunciado por uno de los visionarios más influyentes de nuestra era, Steve Jobs. Este icónico discurso, entregado en la Universidad de Stanford, no solo nos ofrece una visión profunda de la vida y las experiencias de Jobs, sino que también nos proporciona lecciones valiosas que trascienden el tiempo y resuenan en la búsqueda del éxito y la realización personal. Acompáñenos en este viaje a través de las palabras de un hombre que revolucionó la tecnología y que, con su sabiduría, nos alienta a quedarnos con hambre, mantenernos tontos y a seguir nuestros corazones en la búsqueda de nuestros sueños. Steve Jobs en su discurso de graduación se centra en 3 historias clave de su vida que ofrece como consejos para los graduados. Historia 1. Conectar los puntos. Jobs abandonó la universidad porque no le gustaba lo que estudiaba y no quería gastar el dinero de sus padres. Sin embargo, siguió asistiendo a clases que le interesaban, como la caligrafía. Aprendió sobre los diferentes tipos de letras, los espacios entre las palabras y cómo hacer que el texto fuera bonito. Años más tarde, cuando diseñó el Macintosh, usó esos conocimientos para crear la primera computadora con una tipografía elegante. Jobs dijo que no podía ver el sentido de lo que hacía en ese momento, pero que al mirar hacia atrás podía conectar los puntos y ver cómo todo tenía un propósito. Historia 2. El amor y la pérdida. Jobs fundó Apple con su amigo Steve Wozniak cuando tenía 20 años. En 10 años, Apple creció hasta convertirse en una empresa de $2.000 millones con más de 4.000 empleados. Jobs creó el Macintosh, el primer ordenador personal con una interfaz gráfica. Sin embargo, tuvo un conflicto con el director ejecutivo de Apple y fue despedido de la empresa que él mismo había creado. Jobs se sintió devastado, pero pronto se dio cuenta de que todavía amaba lo que hacía y que tenía que empezar de nuevo. Así que fundó Next, una empresa de software, y Pixar, un estudio de animación. Pixar creó la primera película animada por computadora, Toy Story, y se convirtió en el estudio de animación más exitoso del mundo. Mientras tanto, Apple compró Next y Jobs volvió a Apple. Con su visión y creatividad, Jobs revitalizó a Apple y creó productos revolucionarios como el iPod, el iPhone y el iPad. Jobs también conoció a su esposa, Laureen, y formó una familia. Jobs dijo que a veces la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza, pero que no hay que perder la fe y hay que seguir buscando lo que amas. Historia 3. La muerte. Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2003. Los médicos le dijeron que era incurable y que le quedaban unos meses de vida. Sin embargo, resultó ser una forma rara de cáncer que se podía operar y Jobs se sometió a una cirugía exitosa. Jobs dijo que enfrentarse a la muerte fue la experiencia más importante de su vida, porque le hizo darse cuenta de lo que era realmente importante para él. Le recordó que tenía que vivir cada día como si fuera el último y no dejar que los miedos o las opiniones de los demás le impidieran seguir sus sueños. Les dijo a los graduados que la muerte es el destino común de todos y que es el mejor invento de la vida, porque elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Les pidió a los graduados que no vivieran la vida de otro, sino que encontraran su propia voz y su propio camino. El mensaje central del discurso es quédate con hambre, mantente tonto, alentando a los graduados a mantener su curiosidad y pasión a lo largo de la vida, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan encontrar. También enfatiza la importancia de encontrar lo que amas y no conformarte con menos. En resumen, el discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 nos dejó una herencia inolvidable de sabiduría y motivación. Nos recordó la importancia de seguir nuestros corazones, de no conformarnos con menos y de mantenernos hambrientos y tontos en la búsqueda de nuestros sueños. Las palabras de Jobs resuenan aún más fuerte en la era actual, donde enfrentamos desafíos constantes y oportunidades ilimitadas. Así que, al igual que él, sigamos buscando lo que amamos, tengamos el coraje de seguir nuestros corazones y, sobre todo, vivamos cada día como si fuera el último. Si este video te ha inspirado de la misma manera en que el discurso de Steve Jobs nos inspiró a todos, no dudes en compartirlo y darle like. Y, por supuesto, no te olvides de suscribirte para más contenido motivador y enriquecedor. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y crecimiento personal. Hasta la próxima, y recuerda, siempre puedes encontrar la inspiración en las palabras intemporales de visionarios como Steve Jobs.